Buenos días, jóvenes. Damos inicio a esta clase virtual programada para hoy, 24 de abril, la cual estaremos desarrollando de esta forma por las razones ya por ustedes conocidas, dadas las circunstancias especiales en las que me encuentro, ¿no? Les decía fuera de cámaras que vamos a hablar hoy en relación con los temas que les dejé en la plataforma y que ustedes debieron haber estudiado o leído para estar preparados para esta clase. El primer contenido que les coloqué fue el de la función administrativa y la forma como se desarrolla esa función administrativa del Estado. Y el segundo contenido es la estructura del poder público en Colombia. Entonces, sin más preámbulo, vamos con el tema de la función administrativa y cómo se desarrolla esa función administrativa. La función administrativa se desarrolla a través de la desconcentración, a través de la delegación y a través de la descentralización, ¿cierto? Pero antes de explicar esos conceptos, ustedes deben saber qué es la centralización. Repito el concepto, centralización. Y la centralización, mis queridos y apreciados alumnos, como ustedes lo pueden observar en la plataforma si tienen acceso a ella, es el fenómeno jurídico-político que consiste en que todas las tareas y funciones públicas se radican en manos de la persona jurídica del Estado, quien monopoliza todas esas tareas y funciones. Lo que quiere señalar esto, mis queridos estudiantes, es que todo el poder y todas las funciones propias del Estado, nativas del Estado, están en cabeza, obviamente, del Estado y de sus entidades, pero todas en un solo lugar. Para el caso de Colombia, por ejemplo, si fuéramos un país centralizado, estarían en Bogotá, donde es la capital del país, y desde ahí se haría todo. ¿Y qué significaría eso si Colombia fuera un país totalmente centralizado? Que si, por ejemplo, el alcalde de un pueblo de aquí de Córdoba, digamos, el alcalde de Moñitos, que es un pueblo costanero de Córdoba, necesita hacer un trámite en pro de su beneficio, tiene que ir incluso hasta Bogotá, gastarse tiquete, trasladarse para obtener un simple documento, porque como todo está en Bogotá, entonces así sería, tendría que ir hasta allá. Eso sería en el caso tal de que nuestro país fuera un país centralizado. Es decir, de ahí su nombre, central. Quiere decir, la centralización hace referencia a que todas las entidades del Estado están en un solo lugar. Es decir, por ejemplo, un campesino que va a solicitar un permiso para trasladar su ganado de un lugar a otro, que eso que quien lo otorga es el ICA. Si no existiera, si fuéramos un país centralizado, tendría que ir ese campesino hasta Bogotá a tramitar el permiso, porque en Córdoba ni en ninguna otra parte cercana a él existiría una entidad del ICA para que le diera ese permiso. Entonces, en eso consiste la centralización. La centralización es concentrar el poder y las funciones administrativas del Estado en un solo lugar. ¿Sí me entienden? ¿Alguna pregunta sobre ese tema? No, profesor, más que claro. Cierto, esa es la centralización. Bien el nombre, central, agrupar todo en un solo lugar. Entonces, ya con esta explicación que le acabo de dar, ustedes ya pueden inferir que Colombia no es un país centralizado. Antes de la Constitución de 1991, sí era un país en gran parte centralizado. O sea, todo se tramitaba a través de Bogotá. Obviamente, todo era más dispendioso, todo era sujeto a lo que dijera Bogotá, todo era, digamos, teníamos que atenernos, valga la palabra, a lo que dispusieran las personas del interior del país, que muchas veces no conocen la situación de la región. Entonces, con estas formas de desarrollar la función administrativa, lo que se busca es eso, que el ciudadano tenga mayor acceso a las entidades del Estado. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Listo, eso es la centralización. Ahora vamos con la desconcentración. Óigase bien, ya esto sí es una de las formas como se cumple la función administrativa hoy día en Colombia, a través de la desconcentración. Óigase bien, no concentración, sino desconcentración.
desconcentración. ¿Y qué es la desconcentración? Pues mis queridos alumnos, la desconcentración es la erradicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer a los jefes superiores de la administración. ¿Qué significa entonces eso de desconcentración? Es cuando una entidad del orden nacional, si tenemos un ejemplo, sí, que es el ejemplo que existe del ICA, ¿cierto? Tiene, ¿dónde creen ustedes que está la sede principal del ICA? Que si han escuchado el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, ¿si han escuchado de esa entidad? Sí, Sí. cerca de mi Ok. casa hay un puesto de... Bueno, viste. ¿Dónde creen ustedes que queda la sede principal del ICA en Colombia? En Bogotá. Listo, en Bogotá queda la sede principal, allá está el director general y todo ese cuento. Pero, con base en el principio de la desconcentración, se crean sucursales o sedes del ICA en todos los departamentos de Córdoba para que los ciudadanos y para que el Estado pueda cumplir su función administrativa con mayor eficacia, con mayor celeridad, con mayor economía, en aplicación de los principios de la función administrativa. Entonces, por eso que usted va a encontrar aquí, en el caso de Montería, va a encontrar una sede del ICA, si no estoy mal, la que está cerca del Puente Nuevo, el Puente de la Circunvalar. Ahí encuentran la sede del ICA, donde pueden hacer las mismas gestiones que usted puede hacer en Bogotá. ¿Oyeron? En eso consiste desconcentración, o sea, desconcentrar el poder público, no tener todo en Bogotá. Obviamente, si nos remitimos a la definición que le acabo de señalar, no significa que el director del ICA acá en Montería va a andar con una rueda suelta y va a hacer lo que se le vengan ganas o va a ir en contra de decisiones que se tomen a nivel nacional. No. Sencillamente, él debe seguir los lineamientos que lo tenga a nivel central, pero existe una cierta independencia en cuanto al manejo de los trámites y todo aquello que se realice o que cumpla o que tenga que ver con la función institucional de ese instituto. ¿Sí me entiende? El hecho de que el ICA, que otra entidad, ¿cuál sería otra así? A ver. Que el Ministerio del Trabajo, con la Oficina del Trabajo, que el INVIMA tengan sedes por fuera de su sede principal en aplicación del principio de desconcentración, no significa que los directores de esas sedes pueden hacer todo lo contrario a los lineamientos expuestos por el nivel central. Entonces, lo que se busca es prestar un mejor servicio o cumplir más bien la función administrativa encomendada a esa entidad con una mayor celeridad y eficacia, economía, en fin, como lo señalan los principios de la función administrativa. ¿Sí quedó claro lo que es la desconcentración? Sí, profe. Entonces, en la desconcentración no queda el director de esa entidad como rueda suelta. Él tiene que seguir cumpliendo todos los lineamientos que disponga el nivel central. ¿Oyeron? ¿Preguntas hasta aquí? No hay preguntas, seguimos entonces. No, profe, todo claro. Así me gusta. Vamos ahora con la delegación, ¿oyeron? Delegación. Y consiste en transferir el ejercicio de funciones a los colaboradores de una entidad u otra autoridad con funciones afines o complementarias. Eso se llama delegación. ¿En qué consiste la delegación? Por ejemplo, ¿quién es la máxima cabeza dentro del Ministerio de Defensa? ¿Quién creen ustedes que es? La fiscalía. No, señor. ¿Quién es el que manda en el Ministerio de Defensa? El ministro, ¿no? Claro, eso es lógico, ¿no? Esa es la máxima cabeza. Y él tiene, pues en principio, él es el que tiene que hacer todo el trabajo del ministerio o las funciones del ministerio. Pero obviamente eso es algo imposible. Entonces, ¿en qué consiste la delegación? En que el ministro
delega parte de sus funciones a otras personas para cumplir con la función administrativa del Estado. Debe citar un claro ejemplo. Por ejemplo, el ministro de Defensa, al momento de otorgar un poder judicial, la ley establece que quien tiene que otorgar el poder, digamos, el ministro de Defensa quiere tocarle el poder a un abogado para que defienda los intereses del ministerio. Quien tiene que firmar ese poder es el abogado. Pero como el ministro no tiene tiempo por sus grandes ocupaciones para estar firmando la cantidad de poderes que debe firmar, porque son entidades muy grandes, entonces el ministro pide una resolución y dice, deleguese en el jefe de la oficina jurídica la facultad para otorgar y expedir poderes. Entonces le otorga una función a otra persona que le corresponde a él para poder cumplir con la función administrativa del Estado, ¿cierto? En eso consiste delegación. O como si yo, por ejemplo, ahora que estoy enfermo, guardando obviamente las proporciones, y entendiendo que esto no es una entidad del Estado, yo dijera, bueno, como yo estoy enfermo, delego. ¿Quién es que es la representante? Cindy, ¿cierto? Sí. Yo delego en Cindy que ella revise o le vigile un taller porque yo no puedo asistir a la clase. Entonces, no con eso estoy evadiendo mi responsabilidad, sencillamente estoy delegando en una persona que tiene un determinado cargo para que cumpla mi función por ese momento. Pero esa delegación siempre tiene que ser escrita, ¿vieron? O sea, el ministro no puede decir de boca, suplántame tú, firma tú, no. Tiene que quedar por escrito. ¿Y por qué debe quedar por escrito? ¿Por qué creen ustedes que debe quedar por escrito? ¿Quién cree que por qué debe quedar por escrito? Profe, yo pienso que porque de pronto en algún momento realicen por lo menos la firma de algún documento y ese documento no se realice, pues de cierta forma la persona a la que él delegó tiene responsabilidad y si queda por escrito, pues es más fácil de probarlo. Pienso yo acá, no sé. Correcto, le aplicaste la lógica. Tengan en cuenta siempre algo, el derecho es lógica. Entonces, ¿y por qué debe quedar por escrito? Porque en caso tal de algún inconveniente de tipo jurídico, la persona le pueden preguntar, ay, ¿usted por qué está firmando esos poderes? ¿Qué va a decir él? Ve, aquí está, el ministro me delegó, aquí está la resolución. Y ya salva su responsabilidad. Pero, ¿qué pasaría si él firma poderes a determinadas personas, el jefe de la oficina jurídica, y resulta que el ministro nunca lo delegó? ¿Qué le pasaría a esa persona? Estaría cometiendo un delito, ¿cierto? Entonces, por eso es fundamental, y así lo dispone la ley, que la delegación siempre debe constar por escrito. O sea, yo no puedo decir, no, es que a mí el ministro me dijo que viniera acá a Montería a hacer una reunión. No, tienes que darme un escrito donde el ministro me ha delegado esa función. ¿Entendimos? Profe, una pregunta. Sí, Dime. equivocado. O sea, Es decir que por lo menos él le delegó ciertas funciones de ir a alguna corte o alguna cosa por el estilo, él siempre debe llevar el papel en donde se le otorga ese poder, o sea, ese poder que él puede ir a asistir a eso, a ese evento, a dicha función. Qué pena, no te escuché, que me están mandando los resultados de la prueba, dime. Bueno, es que usted está diciendo, o sea, estamos hablando acerca de lo de delegar las funciones. Es decir, que si de pronto el ministro le llega a delegar unas funciones, usted dice que debe ser por escrita. Esa persona a la que le delegan las funciones siempre debe llevar el documento en donde pues le dieron el permiso de realizar todas las funciones que debe Pues, realizar. si es lo correcto, porque debe comprobar, ¿sí o no? Pero eso por lo general reposa en la oficina. Si va a contestar, por ejemplo, una demanda, él sí debe anexar ese documento a la demanda, porque el juez le dirá, ay, ¿usted quién lo autorizó para hacer eso? Entonces sí debe aportar el documento. ¿Sí me entiende? No Sí, es que, por ejemplo, si yo soy el presidente de la República, digamos, o Iván Duque viene y te delega a ti, usted trabaja aquí en la presidencia y usted va a ir a Montería a una reunión con el alcalde de Montería. Como el alcalde a ti no te conoce, porque tú no sabes, tú vives en Bogotá, no sabes quién eres, pues tú tienes que ir con un documento, mucho gusto, alcalde, yo soy fulanita de tal, me presento, aquí está mi delegación y tal, viene en representación del presidente. Entonces, es como para el efecto de comprobar que sí eres y para que quede la constancia que te delegaron. ¿Entendimos? sí, profe. Ok. sí, profe. O sea, Entonces,
Profe, Dime. entonces yo en resumen puedo decir que delegar sería dar una autorización a un ente o a una persona para que una función o cargo, ya sea de un tercero, se gestione por medio de un acuerdo firmado. ¿No? No digamos, no lo digamos de esa manera, sencillamente es delegar es cuando yo le delego a otro una función que me corresponde a mí, ¿cierto? Eso es delegar. Tú, por ejemplo, tú trabajas, ¿alguno de ustedes trabaja aquí? ¿Quién trabaja aquí de los que están aquí presentes? Yo, profe, Ross, ¿trabajas dónde? trabajo en una oficina de asesoría. Bueno, listo. Y dime una de tus funciones, por ejemplo. Ross, Pues, dime una de tus profe, funciones. por ejemplo, brindar una asesoría a los clientes sobre lo que ellos necesitan, sobre el Bueno, servicio que ellos solicitan. tú estás como en una recepción, más o menos, así. Sí, profe. Listo. Entonces, por ejemplo, tú necesitas salir porque te vas 3 días, 4 días, o qué sé yo. Entonces tú le dices a una compañera tuya, venga, aquí te delego mis funciones para que me repasen en estos días. O de pronto tú estás muy atareada y te asignaron otra función, entonces tú le dices a otra persona, ven, te delego esta función para yo quedar con menos responsabilidad. O sea, eso es delegación. Mira la palabra, delegar. Cuando yo le digo a otro, haz esto que me toca a mí, pero hazlo tú por mí. Eso se llama delegación. ¿Oyeron? Del nombre, delegación. Profe, eso es como el notario. No, Siempre hay, cuando sí. él necesita hacer otras cosas, siempre delega a otra persona que es notario encargado. Es correcto. O sea, ustedes nunca van a decir, va a llegar a notario y va, mire, para un notario y tú le vas a decir, no, él se fue de vacaciones. Siempre tiene que haber un notario. No, él no ha llegado. Si usted llega a las 2 en punto y ya está el notario ahí. O si el notario, el titular no está, siempre va a encontrar un encargado, pero tiene que haber un notario siempre. ¿Oyeron? Lo importante es que esa delegación siempre debe, y deben tenerlo claro, jóvenes, debe constar por escrito, ¿oyeron? Siempre, siempre. ¿Me entienden? Sí, profe. Sí. Ok. Sí, profe. Bueno, entonces vamos ahora con la descentralización. Óigase bien. Ya dimos desconcentración, delegación y descentralización. O sea, esto es lo contrario a la centralización. Se llama descentralización. Y es la facultad que se le otorga a las entidades públicas diferentes al Estado para gobernarse por sí mismas. ¿Oyeron? Mediante la erradicación de funciones en sus manos para que las ejerzan autónomamente. Esto es cuando al nivel central, digamos Bogotá, las entidades del Estado que están en Bogotá, le designan funciones, o por ley, perdón, se le designan funciones a cualquier otra entidad para que cumpla con la función del Estado, pero ahí sí, ya esa entidad sí lo cumple bajo su completa y absoluta responsabilidad. Esa es la diferencia con la desconcentración. ¿Me entendieron? O sea, ya aquí no, aquí a la persona o a la entidad que se le debe, que se le aplica descentralización, ahí sí es bajo su absoluta responsabilidad. Y esa descentralización puede ser, como ustedes observan en su plataforma, esa descentralización puede ser. Profe, Dime. qué pena. Lo que pasa es que tuve un pequeño fallo en el Wi-Fi y no alcanzo a escuchar bien el concepto de descentralización. ¿Me puede colaborar repitiendo? Vamos a repetir. Brevemente. Dice que es la facultad que se le otorga a las entidades públicas, ¿cierto? Óigase bien, entidades públicas diferentes a las que están en el nivel central, o sea, a ministerios, institutos, todas esas cosas, para gobernarse por sí mismas, mediante la erradicación de funciones en sus manos para que las ejerzan autónomamente. ¿Cuáles son esas entidades? Pues los órganos territoriales, municipios, departamentos, hospitales, CAMUS, institutos, en fin. Esa descentralización puede ser territorial, especializada o por servicios, y descentralización por colaboración.
La descentralización territorial, como su nombre lo indica, hace referencia a territorio, ¿cierto? Y entonces no es más que el otorgamiento de competencias o funciones administrativas a las colectividades regionales o locales para que las ejerzan bajo su propio nombre y bajo su propia responsabilidad. El claro ejemplo de descentralización territorial es los municipios y departamentos. Ustedes, por ejemplo, ven que el alcalde de Montería, él ejecuta las mismas políticas de gobierno que está ejecutando el presidente o el alcalde de Medellín, por ejemplo. No. ¿Por qué no? Porque sencillamente en el municipio de Montería, en aplicación del principio en aplicación función activa de descentralización territorial, el municipio de Montería manda al alcalde de Montería y él trabajará en Montería conforme su programa de gobierno y como él lo cree o lo estime conveniente para el beneficio de todos. Que sea bien, que sea malo, eso lo juzgará las autoridades competentes, pero él no tiene que pedirle para trabajar o para actuar permiso al presidente de la República, ni al gobernador, ni al ministro, en fin. Dice la Constitución que solo en temas de orden público los alcaldes y gobernadores están sujetos o subordinados al presidente de la República. Solo en temas de orden público. Por eso es, jóvenes, que por ejemplo cuando el gobernador y el alcalde van a expedir el decreto de toque de queda ahora con ocasión de la pandemia, ellos tienen que venir a enviarlo a Bogotá, al Ministerio del Interior, para que el Ministerio del Interior les dé el respectivo visto bueno. ¿Me entienden esa parte de ahí? Eso es la descentralización territorial. ¿Estamos? ¿Entendimos? Profe, un ejemplo de eso puede ser esta vía de excepción que estableció el presidente el año pasado para establecer la cuarentena. No. Ahí el presidente estableció la cuarentena con base en los decretos de emergencia sanitaria, ¿cierto? Que se llaman un estado de emergencia sanitaria para expedir normas. Pero eso no es descentralización territorial. La descentralización territorial es cuando los municipios y los departamentos fijan sus políticas de cómo hacer o cómo cumplir la función administrativa en su propio territorio. Eso por eso se llama territorialidad. Cumplir la función administrativa en el territorio, como ellos quieren y bajo su absoluta responsabilidad. Sí, yo entendí esa parte. Lo que le quiero decir es cuando ya se ven obligados ya al imperio del presidente en casos excepcionales. No, lo que yo decía hay es superiores que sí, en ese caso ellos pierden esa... Sí, porque ese es un tema de orden público, ¿cierto? Sí, en este caso pues ellos ya tienen que hacerse a un lado. Sí, correcto. O sea, esa descentralización tiene ciertos límites. Sí, en materia de orden público y de paz. Por ejemplo, el gobernador de Córdoba no puede decir, no, yo voy a dialogar con los grupos al margen de la ley que están en el sur de Córdoba y voy a hacer la paz con ellos. No, eso le toca al presidente de la República por mandato expreso de la Constitución. En todo lo demás, el gobernador manda en su departamento y el alcalde manda en su municipio. ¿Claro? Repito, solo en asuntos de paz y de orden público, los alcaldes y gobernadores no tienen potestad absoluta en el municipio o en la entidad territorial respectiva. Esa es en cuanto a la descentralización territorial. Ahora, la descentralización especializada por servicios. Dice que es el otorgamiento de funciones o competencias de la administración o del Estado a entidades que se crean para ejercer una actividad especializada. El Estado, dentro de sus múltiples funciones administrativas, tiene que cumplir con todas ellas, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de descentralización especializada por servicio, es que se crea una entidad totalmente autónoma para que cumpla X función del Estado en determinado territorio. Y el claro ejemplo de entidad descentralizada por servicio son los hospitales, son los CAMOS. El Estado está en la obligación de brindarnos salud a todos, ¿cierto? Tiene que brindarnos salud a todos. ¿Cómo nos los hace? Pues a través de las empresas sociales del Estado, que son los hospitales y los CAMOS. Entonces, ¿quién manda en el hospital? Pues el gerente, el director del hospital o el respectivo CAMO. Entonces, en eso consiste la descentralización por servicio.
Se crea una entidad para que cumpla un servicio o una función del Estado. O se crea un colegio, un instituto, una universidad. Se llama descentralización por servicios. Y por último encontramos la descentralización por colaboración, y es el otorgamiento de competencias o funciones de la administración a particulares para que las ejerzan en nombre de ella. El claro ejemplo de esto son las cámaras de comercio, jóvenes. Ustedes cuando vean derecho comercial les van a hablar de las cámaras de comercio. Y las cámaras de comercio no es más que una agremiación de comerciantes. Los comerciantes se unen para de esa forma prestar un servicio a la comunidad. De comercio, mis queridos estudiantes. Hola. Pero me parece que tiene interferencia. En caso de que me logre escuchar. Profe, al parecer todo está congelado. No se escucha nada y usted tampoco se mueve. Buenas. Profesor abandonó, ¿qué? Nos dejó acá tirados.